Era imposible estar en la televisión peruana sin ser parte. Muchas cosas ocurrieron durante el gobierno de Fujimori y Montesinos que tenían que ver con el control de todo, con el control de las instituciones, de las Fuerzas Armadas, de la policía, del Poder Judicial, del Parlamento. Y dentro de este proyecto de absoluto control de la sociedad estaba el control de los medios de comunicación. Y no se encontró mejor mecanismo, porque el otro hubiera sido expropiar los medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces no lo hicieron. Lo que hicieron, ¿qué fue? Aprovechar la crisis que había en la economía, es decir, ya el comienzo de la recesión, la retracción de la inversión publicitaria, las deudas acumuladas de los canales de televisión a sus proveedores de fílmicos, las deudas que habían con la SUNAT, todo eso para sentar y arrodillar a los medios de comunicación y someterlos. Es cierto que algunos se resistieron, como Baruch Hipcher, ¿no? Y hay que reconocerlo y no olvidarlo. Pero lo que pasó fue finalmente eso, que los propietarios, sobre todo de los canales de televisión, pero no solo de los canales de televisión, y de los más importantes de ellos, que eran Panamericana y América Televisión, pusieron al servicio de los intereses políticos del gobierno de Fujimori y de Montesinos, que pretendía quedarse para siempre en el poder. Y para eso llegaron incluso a firmar contratos que les daban derecho a controlar los contenidos de los programas noticiosos e informativos. Por eso yo he dicho, sobre todo a partir del año 99, era imposible estar en la televisión peruana sin ser parte de la operación, de la reelección y de quién sabe qué tendrían planeado, pues sacar a Fujimori y poner otro y seguir gobernando ellos, ¿no? Entonces, cuando se derrumba el régimen de Fujimori, una de las cosas que debió ocurrir es que aquellos propietarios de medios de comunicación, y en este caso específico de América Televisión y Panamericana, tenían que perder las licencias de televisión. Era lo lógico. Es decir, la señal de televisión, ¿no? El espectro electromagnético es propiedad de todos los peruanos. Y la sociedad se lo había entregado a estas personas para que manejen de una manera responsable un medio tan trascendente e importante para la vida de la sociedad. Y esto no había ocurrido. Entonces, razones de sobra había para cancelar las licencias de los canales de televisión, ponerlas a licitación en procesos transparentes y que otros tomaran el control de los canales. Eso probablemente hubiera supuesto el pago de reparaciones, lo que ustedes quieran, pero eso debió ocurrir y no ocurrió. Y eso se discutió durante el gobierno de Alejandro Toledo. Es más, hubo una propuesta en una reunión del Consejo de Ministros donde Baldo Cresalga, entiendo que fue el entonces ministro de Justicia, propuso exactamente eso. Me parece que Mario Vargas Llosa estuvo en esa reunión del Consejo de Ministros, no sé por qué, francamente, pero lo cierto es que finalmente decidieron no hacerlo. ¿Y por qué decidieron no hacerlo? Porque una de las cosas que no cambió en el Perú, así como nos ha ocurrido con la corrupción, ahora resulta que los que andaban envueltos en la lucha por la decencia, lo único que querían era agarrar la torta y repartírsela. O sea, cambiamos a unos corruptos por otros. Igual pasó en el tema de los medios. Es decir, lo que se pretendió es que pasara de manos el control de Fujimori y Montesinos a nueva gente que lo controlara. Entonces ahí ocurrió un proceso escandaloso que compromete directamente a Alejandro Toledo. Y yo, de alguna manera, he reconstruido la historia de América Televisión. ¿Qué es lo que pasa en América Televisión? América Televisión tenía una serie de deudas muy importantes con SUNAT, con el Banco Vice, con la empresa mexicana Televisa, con una serie de proveedores y con sus propios trabajadores. Entonces estaba al borde de la insolvencia económica, pese a que era el canal que tenía de lejos ya desde esa época muchísimo más rating que todos los otros canales juntos, y que tenía a partir de eso enormes ingresos, pero la empresa estaba colapsada. Entonces se inicia un proceso contra José Enrique y José Francisco Crucillat por el manejo del canal. Y esto tenía al canal como tercero civilmente responsable. ¿Por qué? Porque el dinero que había recibido Crucillat en las oficinas del CIN no es que se lo había gastado él en sus asuntos solamente.
Ese dinero había entrado al canal, con ese dinero se habían pagado obligaciones, se habían pagado parte de los honorarios de los trabajadores. Es decir, ese dinero había beneficiado a la empresa. Es decir, no era solo que la empresa era el instrumento para la comisión del delito, por así decirlo, sino que la empresa era a la vez beneficiaria del pago de estas comisiones ilegales. Entonces estaba claro, la empresa era tercera civilmente responsable y así estaba en el proceso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza el proceso judicial y de pronto empieza una manipulación para tomar el control del canal encabezado por Alejandro Toledo, que en un principio pensó que el canal era para él. Entonces, ¿qué es lo que hace Alejandro Toledo? Lo primero es agarra al señor Eugenio Bertini, que en paz descanse. Bertini, ¿qué era? Era el presidente, director, no, gerente del Banco Vice. El Banco Vice era uno de los principales acreedores de América Televisión, pero tenía un problemón. Bertini había sido grabado en las oficinas de Montesinos, porque como los dos eran arequipeños, se conocían desde mucho tiempo atrás, donde Bertini le aconsejaba a Montesinos cómo lavar su dinero. Y no solamente eso, le pusieron un ejecutivo de cuentas que iba y venía de Gran Caimán para llevar el dinero de Montesinos para afuera. Entonces habían argumentos de sobra para abrir un proceso e incluso para sancionar de alguna manera al banco. Entonces, ¿qué es lo que hace Alejandro Toledo? Sienta en su casa a Eugenio Bertini y le pone literalmente una pistola en la cabeza. O tú entregas la creencia que el Banco Vice tiene en Canal 4, o tú vas preso y el banco va a ser sancionado. Lamentablemente Eugenio Bertini no está acá para contar la historia porque falleció hace algunos meses. Pero eso fue lo que ocurrió. Es decir, fue un chantaje asqueroso. Y además fue una traición, porque Eugenio Bertini sufrió después un juicio de años que se suponía no iba a tener. Pero lo que hizo él es entregarle la creencia de América, que tenía sobre América Televisión, que eran millones de dólares, a quien Alejandro Toledo le dijera. ¿Y quién le dijo? El señor Mome, Gustavo Mome. Es decir, el Grupo La República asumió esa creencia como suya prácticamente sin pagar un dólar, con el compromiso de que con la operación del canal le iban a pagar. Ahora, todo el tiempo Toledo pensaba que ese canal era suyo, ¿no es cierto? O que parte de ese canal iba a ser suyo. Pero para armar esta operación había que sacar a los Cruciati y para eso había que declarar la insolvencia. Pero el propio Bertini les dice, pero ya hicimos un acuerdo de reestructuración de la deuda. Bueno, es un problema que ustedes tendrán que resolver. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el Banco Vice? Agarran cualquier pagaré y no se dan cuenta que el pagaré no había ido de la mano con una ejecución del mismo, es decir, no se había tocado un dólar de ese pagaré, o sea que no era una deuda y tú no podías reclamar un proceso de insolvencia con ese papel. Igual lo hicieron, porque actuaron de una manera prepotente. Y empezó ahí el proceso de insolvencia. Canal 4 no puede pagar sus deudas, tiene que pasar a manos de sus acreedores. Acreedores dentro de lo que ya estaba el señor Mome, ¿no es cierto? Pero para hacer toda esta operación tú necesitabas controlar Indecopi, donde se veían los procesos de insolvencia. Entonces, adivinen quién estaba en Indecopi: César Almeida. ¿Quién era César Almeida? El hombre de confianza de Alejandro Toledo, uña y mugre, así. No había nada que Alejandro Toledo hiciera importante que tuviera que ver con él donde no estuviera César Almeida. Entonces, ¿qué hacen? Arman todo un proceso de insolvencia absolutamente tramposo, como inflan datos, falsifican documentos, hacen lo que sea con tal de tomar el control del canal y lo logran. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahí tienen un problema, porque controlaban a través de la República el 30% de las acreencias. La SUNAT, que era el gobierno, tenía el otro por ciento, pero estaba Televisa, y Televisa quería su platita en la mano. Televisa decía: a mí me deben, a mí me pagan. Entonces había el problema de cómo se resolvía ese asunto, y ahí aparece el Grupo El Comercio. El Grupo El Comercio también quería entrar en el canal, es más, ya había estado antes en el canal. Es más, yo he trabajado para Canal 4 cuando recién entré a conducir un programa de televisión, cuando el Grupo El Comercio era parte de Canal 4, pero ahora querían regresar. Ahora, había una dificultad: el Grupo El Comercio no tenía plata para pagarle a Televisa, alguien tenía que pagarle a Televisa. Y ahí se juntan dos historias. El Grupo Santo Domingo acababa de comprar la mayoría de acciones del Grupo Bacus.
de la cervecería más grande y más importante del país, y estaba disputando con Polar, la otra gran cervecera venezolana, que había negociado con los accionistas minoritarios, y la disputa estaba en ese momento en la supervisora de valores, en la CONACEF. Es decir, ¿por qué? Porque los accionistas minoritarios decían, no le pueden vender a los señores del Grupo Santo Domingo si no nos preguntan a nosotros y nos dan la primera opción. Entonces habían armado un camote ahí que ponía al Grupo Santo Domingo en una situación sumamente complicada. ¿Por qué? Porque si la CONACEF no autorizaba la operación, simplemente iban a quedarse sin el control del Grupo Bacus, que era parte de una superoperación internacional de venta de cervecería, porque iban a invertir Perú, iban a vender Perú, Costa Rica, creo que Panamá y por supuesto Colombia. Era una superoperación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen exactamente lo mismo. Le dicen al Grupo Santo Domingo, ¿ustedes quieren que se arregle lo de CONACEF? ¿Ustedes quieren que se legitime la adquisición de las acciones en el Grupo Bacus, en la cervecería más grande del Perú? Nos tienen que resolver el problema de Canal 4. Tienen que poner el billete que necesitamos. Y eso es lo que ocurre. Es decir, ahora, los del Grupo Santo Domingo, por algo son uno de los grupos más importantes en términos económicos de Latinoamérica, no nacieron ayer. Aceptaron poner el dinero, pero a condición de ser parte, para tener la garantía de que ellos iban a cobrar en determinado momento el dinero que estaban poniendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese contexto? Que necesitabas a alguien que te arme esa operación. Y adivinen qué pasó. César Almeida, otra vez, es decir, César Almeida saltó de Indecopi, donde ya había logrado hacer toda la trafa de la declaratoria de insolvencia de Canal 4, y ahora faltaba resolver el problema del Grupo Bacus y de Santo Domingo. ¿Quién estaba en la CONACEF? César Almeida, otra vez resolviéndole los problemas a Alejandro Toledo. Fue increíble lo que ocurrió. Entonces, ¿en qué terminó esta historia? La historia termina en que tú tienes el control de un canal de televisión hecho con procedimientos que comenzaron desde un inicio mal, porque ese canal debió ser puesto a licitación pública, ¿no es cierto? Y terminó en manos del Grupo La República y luego en manos del Grupo El Comercio de manera mayoritaria. Pero en el camino ocurrieron otras cosas increíbles en el sistema judicial. En primer lugar, se estableció una reparación civil que fue iniciativa de la Procuraduría, es decir, cuando los procuradores ven que no quieren quitarles la licencia a quienes habían hecho mal uso de ella, plantean una reparación civil altísima, que más o menos equivalía al valor comercial del canal. Es decir, que si los Cruzillá eran sentenciados y el canal era tercero civilmente responsable, el canal iba a revertir como pago de reparación al Estado peruano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la justicia? Es una cosa increíble. Deciden que Canal 4 no es tercero civilmente responsable. Es decir, es como si ahora nosotros dijéramos que Barata es responsable, pero Odebrecht no, como empresa. Más o menos lo mismo. Bueno, eso ocurrió en el Perú en relación al tema del canal de televisión. Pero ocurrió algo más, que también fue sorprendente. El señor Cruzillá, tal como había hecho el señor Ernesto Schutz, le transfirió las acciones, la titularidad de las acciones de su canal, a sus hijos. Lo que resolvió la Corte Suprema fue que en el caso de Canal 4 no valía, pero en el caso de Canal 5 sí valía. Es decir, la misma Corte Suprema resolviendo cosas absolutamente contradictorias que ocurrieron más o menos en el mismo tiempo. Pero fue increíble. Esto fue toda una operación basada en la prepotencia, basada en la presión, basada en la manipulación, donde el objetivo era tomar el control de un enorme bocadito, que era el canal de televisión más importante del Perú. América Televisión no es importante ahorita. América Televisión es importante hace más de 25 años. Es el primer canal de la televisión peruana, es el que más factura. Entonces, esto se ha manejado con una increíble prepotencia, de la cual vemos ahora algunos síntomas finales, ¿no? Es decir, América Televisión ha construido un estudio en Pachacamac, en una zona donde no se puede construir estudio de televisión. Es decir, si usted quiere construir su casa, primero el terreno en el que está tiene que estar habilitado para hacer casas. Si usted quiere hacer un hotel, el terreno donde quiere hacer su hotel tiene que estar habilitado para hacer hoteles. Si usted quiere hacer una fábrica, lo mismo. Un complejo habitacional, lo mismo. Bueno, si usted quiere hacer un estudio de televisión, el terreno tiene que estar habilitado para eso. Bueno, en Pachacamac no está habilitado, pues.
¿Por qué? Porque ¿qué habrán hecho? Pues ¿cómo habrán arreglado con el alcalde saliente Pachacamac para que les diera licencia de construcción, licencia de funcionamiento, todo provisional, cuando no tienen la calificación para tener un estudio ahí? En cualquier otra parte del país, en cualquier otra parte, un acto de esta naturaleza sería castigado con el cierre e incluso con la demolición. Pero lamentablemente las cosas se siguen manejando en las últimas décadas como se ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Con una prepotencia que simplemente no deberíamos aceptar. Y esto es un tema del que nadie quiere hablar, todo el mundo se muere de miedo, en el Parlamento le corren al tema, y lo increíble, como detalle anexo a esta historia, es que Alejandro Toledo todo el tiempo pensó que él era socio de este negocio. Si total, él había sentado a Bertini, si él había sentado a la gente del Grupo Santo Domingo, si él había puesto al Made in de Copia, él había puesto al Made in Conacef, él era socio de esta vaina. Bueno, ahí descubrió el Grupo del Comercio que el señor Toledo había falsificado firmas para la inscripción de su partido País Posible, que era como se llamaba en ese momento. Y que no solamente se había falsificado firma, él de su puño y letra falsificó firma. Y se presentaron testigos que aparecían todos los días en el diario El Comercio y en Canal 4, todos los días, hasta que un lunes desaparecieron. ¿Dónde están los testigos? Dicen que se fueron a Estados Unidos. Nunca más volvieron a hablar del tema. Y lo que me han contado es que fue a cambio de que Toledo se olvide y para siempre de que él tenía algún derecho sobre Canal 4. Aunque parezca mentira, estas cosas han ocurrido y lamentablemente siguen ocurriendo en el Perú.